Y con la respectiva cortina musical te invitamos a continuar con nosotros aquí en Así Somos. Hoy es el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. ¿Estamos preparados para un desastre? Vamos a conversarlo con el ingeniero Santos Guerrero, encargado de la gestión de riesgo de desastres, emergencia y acciones solidarias de ADRA Perú. Pero también vamos a contar con tu participación. Llámanos al 212-4100, 212-7165 y cuéntanos, ¿estás preparado para enfrentar un desastre, un sismo, un terremoto, un huaico, una inundación? ¿Se han preparado en tu barrio, en tu distrito? ¿Tus autoridades han preparado a los ciudadanos frente a los riesgos de un desastre natural? Llámanos y vamos a conversar contigo sobre este tema tan importante. Y no nos olvidaremos, atención, del precio del pan. ¿Sabías que el pan podría llegar a costar por unidad 60 céntimos? Te lo contamos todo, eso y más aquí en Así Somos. Quédate con nosotros aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Vamos, sí, al gran resumen de la hora. Soy Jorge Rodríguez, vamos a estar actualizando continuamente la información y hoy vamos a hablar, atención, de los desastres. Un desastre que puede ocurrir en cualquier momento, porque hoy es el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. Hablamos, por ejemplo, de un terremoto, de una inundación, de un huaico, dependiendo de la región en la que puedas vivir. ¿Estás preparado para afrontar un desastre? Tu alcalde, por ejemplo, tu autoridad ha preparado a los ciudadanos para afrontar un desastre, un sismo. Recuerda, ¿cómo podemos trabajar en temas de prevención en un país en el que lamentablemente, y esto es una realidad, estamos acostumbrados, ingeniero Guerrero, a actuar después de la tragedia, no antes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cambiar lamentablemente ese chip que está presente en muchos de los peruanos? Jorge, una de las formas de cambiar es crear una cultura de la prevención o la reducción del riesgo. Y justamente Naciones Unidas pues conmemora o cada 13 de octubre este día justamente para promover esa cultura. Uh-huh. Correcto. Y nuestro país es muy propenso, ¿no? Nuestro país es muy propenso a los desastres por su ubicación, por su geografía. Por ejemplo, estamos en el cinturón de fuego del Pacífico y un terremoto, esa es la realidad, podría ocurrir en cualquier momento. Así es, Jorge. Recordemos que el 85% de los sismos que se producen en el planeta Tierra se dan justamente dentro de los países que están dentro justamente de este cinturón del Pacífico Sur. Y un sismo, pues, como ya se viene anunciando hace varios años, especialmente para los que vivimos en Lima, es una constante preocupación y que nos debe llevar justamente a poder estar preparados. Y dentro de la preparación hay varios aspectos a tomar en cuenta y tú bien lo decías. Uh-huh. Uno de ellos lo tienen que hacer las autoridades, pero en buena parte también nosotros, los propios ciudadanos, debemos ser parte activa en la preparación de los mismos. Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto de nosotros tenemos la mochila de emergencia? ¿Cuánto de nosotros tenemos un plan de riesgo familiar, ¿no? Entonces, por allí parte esta situación. ¿Cómo elaborar ese plan de riesgo familiar, ingeniero Guerrero? Cuéntele a nuestros oyentes para que también puedan hacer el suyo en casa, con sus familiares, en sus propias viviendas. Un plan es básicamente contar con la información previa que nos permita a nosotros tomar las precauciones o las medidas de reducir los riesgos y estar preparados para qué hacer cuando estos se presenten. Uh-huh. Entonces, es básicamente, existe un plan, diríamos, diseñado por INDECI, que uno puede visitar su página y ver y seguirlo, pero básicamente, y en resumidas palabras, es identificar, por ejemplo, en casa, cuáles son los riesgos que tienes, cuál es la zona de seguridad en caso de un sismo, y sobre todo definir los roles que debe cumplir cada uno de los miembros de la familia. Por ponerte un ejemplo, sí. En el plan familiar, ¿no? Los que tienen niños pequeños, ¿no? Es común que a veces los niños dejen
juguetes o cosas en la noche en el piso. Pero pocas veces nos damos cuenta que están dentro de la ruta de evacuación en caso se dé un desastre en las noches. Entonces, cuán importante es mantener siempre libre la ruta por la cual yo me voy a dirigir, en el caso de un sismo, luego que este pase, hacia la zona ya exterior. Entonces, cosas como estas tan fáciles como, por ejemplo, quién de la familia va a ser la persona que va a abrir la puerta de inmediato antes de que se vaya a cerrar fuertemente por los fuertes movimientos, ¿no? Son detalles, ¿no? Pero que se tienen que tomar en cuenta, definitivamente. Ingeniero, Jorge, por favor. Hay un detalle bien importante. Sí. Hay un detalle bien importante. Por favor, sí, adelante. Que es en que cuando se dé un sismo, por ejemplo, vamos a dar el caso de que es lo más frecuente que podría suceder o que es inesperado. Los sistemas de agua y alcantarillado que administran este servicio en las ciudades tienen como protocolo cortar el servicio cuando se da un sismo. En el caso específico de acá de Lima, por ejemplo, SEDAPAL ha hecho un avance. ¿Por qué? Porque si tú ubicas en su página web, vas a encontrar allí una lista de puntos de abastecimiento de agua potable. Son 469 puntos ahí y están por distritos. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú vives en el distrito de San Luis, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí puedes mirar cuáles son los pozos que hay o los puntos de abastecimiento de agua. Entonces cuando se ve una situación como la que estamos esperando, tú sabes a dónde recurrir y en donde siempre vas a encontrar este líquido elemento. Y vamos a seguir hablando del punto, por favor, continúe con nosotros. Estamos conversando con el ingeniero Santos Guerrero, encargado de la gestión de riesgo de desastres, emergencia y acciones solidarias de ADRA Perú, porque hoy es el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. ¿Y tú, estás preparado para un desastre, para un terremoto? Llámanos y cuéntanos. En breve vamos a conversar contigo. Ahora escuchamos mensajes importantes y retornamos en Así Somos. Seguimos contigo aquí en Así Somos y en RPP, la voz de todo el Perú. Soy Jorge Rodríguez. Hoy es el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. ¿Estamos preparados ante un desastre? Tú que me estás escuchando, ¿estás preparado frente a un terremoto, a una inundación, a un huaico? Vamos a conversar contigo en breve, pero ahora lo estamos analizando con el ingeniero Santos Guerrero, encargado de la gestión de riesgo de desastres, emergencias y acciones solidarias de ADRA Perú. Ingeniero Guerrero, hablábamos de la probabilidad que es muy clara de un sismo, de un terremoto en nuestro país, pero no podemos olvidarnos, por ejemplo, de las inundaciones, de los huaicos. Recordemos el reciente desborde de Chavín de Huántar, recordemos también el derrame de petróleo en Loreto, por ejemplo. Nuestro país es propenso a este tipo de desastres, ingeniero Guerrero. Así es, Jorge. Las inundaciones y los huaicos, como tú mencionas, son de los más recurrentes que tenemos en el país anualmente. Y es por eso que los sistemas de alerta temprana permiten justamente, en el caso de este tipo de desastres, un poco anticiparlos y saber de antemano, porque eso tiene un proceso de formación. Entonces ahí viene la importancia de los sistemas de alerta temprana. Nosotros como ADRA y un conjunto de organizaciones peruanas hemos estado y estamos trabajando en estos sistemas. Por ejemplo, en la cuenca acá del Rímac, en la parte alta, ya existen vigías entrenados, se han colocado sistemas de alerta que hacen que el vigía que está en la parte alta comunique a otro vigía que está en la parte media y así sucesivamente el mensaje llega hasta la parte baja, de manera que la gente pueda saber a qué hora va a llegar el alud o a qué hora va a llegar el mayor torrente de agua. Lo mismo hemos hecho en Arequipa. Y hablabas justamente de los desastres, por ejemplo, el de Chayapa y el reciente, ahora el 16 nomás de octubre, el derrame de petróleo en la cuenca del Cuninico. Mira, nosotros como ADRA no solamente vemos el tema de la prevención, sino también en la respuesta. Y en esos dos desastres que acabas de mencionar, ADRA
ha estado apoyando directamente en el Cerro Chayapa, por ejemplo, toda esa familia, nosotros les hemos dado alimentación por 5 días consecutivos. En el caso de las comunidades nativas, que son 7 que han sido afectadas, nosotros ya hemos llevado ayuda a la primera de ellas, que es Curinico. Allí hemos atendido a toda la población con agua y alimentos. Lamentablemente no hemos podido continuar apoyando a las otras 6, aun cuando ya tenemos todos los suministros en Iquitos, no los hemos podido llevar, porque desde hace ya una semana hay ahí un paro de las comunidades que impiden el pase en el río Marañón. Entonces esperamos que esto se solucione pronto para poder llevar la ayuda. Y Jorge, mira, esto lo hacemos gracias a nosotros a una colecta pública que tenemos anualmente como ADRA, que se llama Auxiliatón, y que está vigente actualmente. Las personas que quieran colaborar, y aprovecho las ondas por favor, adelante. Para invitar a las personas que quieran apoyar, ingresar a www.adra.org.pe, que allí van a encontrar la información fácil de cómo poder ayudar. Y lo puede hacer también a través del YAPE, ¿no? Al 997-555-048. De manera que los fondos que nosotros tenemos no solamente son para la respuesta, sino también para preparar, porque a través de ello tenemos a lo largo del país preparados más de 3.000 voluntarios que están listos para atender una emergencia. Perfecto. Y en este momento vamos a abrir nuestras líneas, ingeniero Guerrero. Llámanos al 212-4100, 212-7165. ¿Estás preparado frente a un desastre, un terremoto, por ejemplo? ¿Estás realmente preparado en casa? Las autoridades, tu municipalidad, por ejemplo, cuéntanos, ¿ha preparado a los vecinos frente a un desastre, un terremoto que puede ocurrir en cualquier momento? Los sismos son frecuentes, continuos en nuestro país, y la verdad es que efectivamente estamos en lo que se denomina cinturón de fuego. Un terremoto, un sismo podría ocurrir en cualquier momento. ¿Tú te consideras preparado frente a un desastre? Llámanos y cuéntanos al 212-4100, 212-7165. Son los teléfonos de RPP. Es importante que también las autoridades municipales puedan preparar a sus vecinos, ¿no? Las municipalidades tienen, por ejemplo, un área de defensa civil. Defensa civil tiene que preparar continuamente a las juntas vecinales, a los ciudadanos, a los vecinos. Claro, hay que organizarse, definitivamente. Hay que organizarse porque en nuestro país no se habla prácticamente de temas de prevención. Nos parece una situación muy lejana. Actuamos cuando ya el desastre se ha presentado. Simplemente, como dice o como reza aquel dicho, ¿no? Para llorar frente a leche derramada. Y no puede ser así. Tenemos que cambiar ese chip que lo tenemos desde hace muchísimo tiempo. Así que llámanos al 212-4100, 212-7165. Son los teléfonos de RPP. Tu opinión es importante para RPP porque queremos conocer si efectivamente tú estás preparado frente al riesgo de un desastre que podría ocurrir lamentablemente en cualquier momento. Nuestro país, por su geografía, es propenso a inundaciones, a huaicos, lo hemos visto en la zona andina de manera también continua, los terremotos, los sismos que han ocurrido de manera constante, frecuente. En ese sentido, ingeniero Guerrero, ¿cómo organizarnos en el barrio, por ejemplo, con nuestros vecinos? ¿Quién podría dar ese primer paso? Porque en nuestros barrios también tendríamos que estar organizados frente a la posibilidad de un desastre. Así es, a través de las brigadas, ¿no? Es una forma comunitaria en que nosotros podemos organizarnos. En principio, si es que la municipalidad no lo ha hecho, es solicitar para que nos determinen cuál es la zona de concentración luego de un desastre. O la zona de evacuación, ¿no? Que esté debidamente señalada, que esté debidamente identificada. De no haber, entonces nosotros tenemos como responsabilidad comunitaria, junto a mis vecinos, poder definir. Y, por ejemplo, si yo vivo en una zona que es vulnerable a inundaciones, me tengo que poner de acuerdo con mis vecinos para señalar la ruta de evacuación, que por lo general es una zona alta o una zona alejada del peligro,
la cual debemos nosotros señalizar y mantenerla siempre libre para que cuando sea necesaria usarla, la tengamos despejada, ¿no? Claro, esta ruta tiene que estar señalizada y despejada, muy importante. Así es, y esto es justamente de la responsabilidad que le compete a las municipalidades, ¿no? Y aprovecho ahora que vamos a tener nuevas autoridades, hacer un llamado a los alcaldes electos para que le den la importancia que corresponde al sistema de gestión de riego de desastres. Mucho hablamos y reclamamos de seguridad ciudadana, pero realmente también es parte de la seguridad ciudadana el tener en cuenta el riesgo que estamos asumiendo dentro de nuestra casa. Por supuesto. Ante un desastre. Nos cuidamos de lo externo, pero al estar dentro de casa también hay riesgos. Entonces, y vamos a hablar de eso. Responsabilidad de sí, estamos con Francisco, que nos llama desde el Callao. Francisco, bienvenido a RPP. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien. Francisco, cuéntanos, ¿consideras que, por ejemplo, tú estás preparado frente a un desastre? Se me ocurre un terremoto, ¿no? Que puede ocurrir en cualquier momento en Lima y el Callao. Bueno, claro, particularmente tengo la información que uno sabe, obviamente, de cómo prevenir o qué tener a la mano, evacuar, todo eso, ¿no? Pero acá el problema, pienso yo que son justamente la comunidad, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de la municipalidad, los lugares, digamos, que permitan instruir a las personas, evacuar, como en el caso, por ejemplo, de la municipalidad, por ejemplo, que puede tener un plan de evacuación, pero, por ejemplo, hay calles que están rotas, puede haber un plan de evacuación, pero a la hora de la hora, cuando hay simulacros, la gente lo toma, somos así, ¿no? A la chacota, lo tomamos a la broma, y no concientizamos realmente lo que se nos puede venir. Mira, yo vivo acá en el Callao, una zona porque está muy cerca al mar, ¿no? Puede producirse un tsunami producto, valga la redundancia, de un terremoto, de un sismo, ¿no? Están en riesgo las familias del Callao, esa es la verdad. Efectivamente, pero creo que hay bastante que hacer. Si bien es cierto, como dice el cliché de defensa civil, que es tarea de todos, pero también deberíamos de tener más información con respecto de parte de las municipalidades, ¿no? Organismos que apoyen esto, porque realmente, como tú lo has comentado, no sabemos en qué momento nos va a agarrar, si de día, si de noche, en la calle, no sabemos, ¿no? Y muy importante, Francisco, lo que nos señalas. Muchísimas gracias. Estamos con Orlando, que nos llama desde Campoy. Orlando, muy buenas noches. Bienvenido a RPP. Orlando, ¿te consideras preparado frente a un desastre? ¿Tus autoridades han reaccionado al respecto? Cuéntanos. Muy buenas noches. Sí, mire, yo en realidad vivo acá en San Juan de Lurigancho, pero la verdad, mire, acá ha habido inundaciones, se salió el Guaycoloro y todo, y nunca apoyan. Lo que usted dice es verdad. Pero ¿qué pasa de que las municipalidades y defensa civil a veces no vienen en el momento que deben apoyar acá a la ciudadanía? Creo que se retardan mucho. E incluso hasta ahorita acá en Campoy todavía hay partes en que todavía han quedado piedrones, piedras y nunca lo han retirado. Increíble, ¿no? Claro. ¿En qué zona de Campoy? ¿En qué zona, por favor, han quedado estas piedras? A la entrada de Huachipa, más o menos. A la entrada de Huachipa. Sí, y como yo le digo, mire, yo tengo 65 años, yo he pasado el terremoto del 70, de los terremotos, y en verdad, a veces hacen oídos sordos a las cosas que uno necesita alrededor del pueblo, ¿no? Correcto. Porque la mayoría somos de gente precaria, vivimos a veces en las orillas de un río, o en sitios así como en el Rima, ¿no? Y no apoyan, amigos, de verdad. Están en una situación de vulnerabilidad. Orlando, muchísimas gracias. Ingeniero Guerrero, ambos oyentes que se han comunicado con RPP resaltan que las municipalidades deben entonces ponerse las pilas y organizar a los vecinos. Hay sin duda una responsabilidad grande de la ciudadanía, pero la ciudadanía tiene que ser organizada también por su autoridad, en este caso su autoridad municipal, ingeniero Guerrero. ¿Qué reflexión final sobre este tema? ¿Qué llamado para las autoridades y también para la ciudadanía para estar prevenidos frente a algún desastre? Sí, Jorge, paradójicamente, el día de hoy ustedes en RDP informaban en la mañana el gasto ejecutado por las regiones
bajísimo, ¿no? Sí. En el tema de gestión de riesgo de desastres. Así Tienen el dinero, pero no lo han ejecutado, ¿no? Uh-huh. Porque justamente falta esta cultura y darle importancia a la prevención. Y en otros casos, simplemente está en difundir. ¿Por qué? En el caso de Francisco, por ejemplo, hablaba que vive en el Callao. Sí. En el Callao y en otros lugares también, como en Chosica, por ejemplo, las municipalidades de Chaclacayo, el mismo Lurigancho, Chosica, ellos tienen mapas de riesgos, ¿no? En el Callao, por ejemplo, está bien definido el mapa de riesgo y se sabe hasta qué calle llegaría un tsunami, ¿no? Pero no se difunden, pues, ¿no? Ahí está el problema. Se archivan los documentos y lo que falta es crear esa cultura de estar permanentemente difundiendo, de hacerle llegar a la población. Por ejemplo, cada vez que emiten las fichas estas del autovalúo para el pago, ¿no? Entonces ahí deberían colocar cartillas que puedan difundir a las personas el mapa de riesgos y saber qué hacer, porque, ¿no? Te repito, en unos casos sí los tiene, y en los otros, pues, es un jalón de orejas también para las autoridades de que le pongan mayor énfasis y que realmente utilicen los fondos que tienen. Algunos, como repito, los están devolviendo. Y eso es terrible, ingeniero Guerrero, ¿no? Porque hay dinero y muchas veces no es bien utilizado para estos temas de prevención. Cada municipalidad, lo hemos dicho, tiene un área de defensa civil que tiene que coordinar con los vecinos. Hoy es el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. Gracias a nuestros oyentes por su participación, amigos. Hay que trabajar muchísimo en temas de prevención. Atención, autoridades locales que han sido elegidas recientemente, el 2 de octubre, tienen una gran responsabilidad en ese sentido. Retornamos con más aquí en Así Somos y en RPP, la voz de todo el Perú. Vamos a volver para conocer el